Sin datos, simplemente vas a ser otra persona con una opinión. Esta frase ha resonado mucho en mi carrera profesional como analista de datos y ha resonado principalmente porque tenemos que basar, y todavía si tenemos la capacidad de los datos, si logramos basar todas nuestras decisiones en estos datos, vamos a tener ventajas competitivas sobre los demás, sobre otras empresas, o vamos a agarrar insights importantes que antes no han sido descubiertos. Usualmente y hoy en día es muy común hablar de los datos. Es una palabra que se podría decir que es un buzzword, o es una palabra que está en todas las conversaciones, pero realmente, ¿qué es lo que ha hecho que todos estos datos que se están generando sean tan importantes? ¿Será que tienen un valor intrínseco el dato? ¿O qué es lo que podemos obtener con los datos es lo que está generando el valor? Lo importante con la hora de la generación de los datos es qué ha hecho, cuál ha sido la revolución de los datos que los ha revolucionado y qué ha hecho que se generen tantos datos. Hoy en día vemos que los datos se han generado de forma masiva. En el momento que estoy hablando, aproximadamente se han generado 5 millones de consultas en Google, se han enviado más de 12 millones de mensajes de texto, y todo esto ha sucedido porque cada vez, y a través de los tiempos, desde que empezó todo el tema del Internet, cada vez más dispositivos están conectados a la nube y todos esos dispositivos están generando cada vez más y más información. Entonces realmente tenemos una mina de oro por descubrir, pero necesitamos de las herramientas para poder explotarlas. Porque ¿qué es a lo que nos estamos enfrentando? Realmente nos estamos enfrentando a un mar de datos que si no tenemos las capacidades necesarias para poder trabajarlas, nos vamos a parar ahogando y no vamos a saber qué hacer con toda esta información. ¿Qué hacemos con todos estos datos? Cuando hablamos de datos, cuando a alguien le comento de análisis de datos, lo primero que piensa, se imagina una tabla, muchas columnas, números, y lo relaciona con algo aburrido. Como analista de datos, yo he aprendido a ser una persona curiosa. Entonces imaginémonos que cuando estamos viendo los datos, de ahora en adelante vamos a ser como un arqueólogo. ¿Qué es lo que ve un arqueólogo? Un arqueólogo lo primero que ve es un escenario. En este escenario pues seguramente va a haber tierra, va a haber piedras, y alguien que tal vez no conoce del tema, pues va a pensar que simplemente es un campo desértico, es un campo que tiene piedras y nada más. Pero el arqueólogo sabe que detrás de toda esta piedra y detrás de toda esta tierra puede haber un descubrimiento histórico, puede haber un tesoro escondido que por medio de técnicas especializadas puede lograr sacar provecho del mismo. Ahora relacionándolo y aterrizándolo un poquito más al tema de la información, lo mismo pasa con los datos. En los datos existen patrones, existen cosas como por ejemplo insights, como por ejemplo oportunidades de negocio, ventajas competitivas, que si las logramos explotar vamos a generar muchísimo valor. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de análisis? Primero tenemos que determinar qué es lo que estamos buscando en los datos, porque en los datos, sobre todo con todo lo que se está generando, vienen diferentes formatos, vienen diferentes variables, vienen diferentes dimensiones, y como les comentaba, puede que nos lleguemos a perder y perder el horizonte de qué es lo que estamos buscando en este caso. Lo que buscamos principalmente en los datos son patrones. Todos los datos generan patrones, y aunque uno no lo crea, el ser humano es bien predecible. Vamos a ver casos en los cuales personas, por esconder ciertos delitos, hacen el mismo patrón, y esos patrones pueden ser identificados y van a estar enterrados en los datos. Pero regresando un poquito a la metáfora del arqueólogo, tenemos que hacer una excavación, una limpieza, un proceso para poder sacar todo ese valor que se encuentra en los datos. Ahora, ¿cómo analizamos los datos? Luego de que ya sabemos que existe un patrón y que tenemos que hacer una limpieza, tenemos que extraer, tenemos que generar variables y tenemos que hacer un montón de procesos para poder extraer el valor, vamos a poder luego analizarlos y entender esos patrones, entender cuáles pueden ser ciertas predicciones que podemos generar sobre los datos. Y en temas de análisis existen dos principalmente cuando hablamos de datos. El primero es el análisis prescriptivo, que lo que buscamos es mostrarle a la gente de una forma resumida
los datos. Entonces podría ser desde una visualización, una gráfica que nos resume los datos de una forma más amigable, donde podemos extraer insights, información. Pueden ser ciertos indicadores que también nos van a facilitar y nos van a ayudar a extraer valor. También, por otra parte, está la parte predictiva, que es la parte en la cual hoy en día ha agarrado mucho auge porque nos permite tomar decisiones sobre posibles ocurrencias en un futuro. ¿Cuáles podrían ser estas ocurrencias? Si nosotros estuviéramos en algún, imagínense, supermercado y queremos saber cuál va a ser el mejor precio futuro para maximizar las ventas del supermercado. Este y otros ejemplos más nos pueden ayudar a tomar decisiones sobre los datos y ya que estén procesados, ya que estén limpios y ya que estén bien trabajados, poder utilizarlos, utilizar modelos matemáticos, estadísticos, con los cuales van a ir aprendiendo estos patrones, estos comportamientos y luego se van a ir replicando en casos o situaciones futuras. ¿Qué es importante de todo esto? Lo importante es entender a profundidad qué es lo que se está haciendo, cuál es el análisis que se está haciendo. Ese proceso de limpieza tiene que ser muy bien definido, porque en la industria hay una frase muy famosa que dice que si le metemos basura a cualquier modelo matemático, utilizamos cualquier métrica estadística con basura, pues el resultado va a ser basura también. O sea, realmente el valor intrínseco no está en los modelos, tampoco está en los datos, está en todo el proceso de ejecución. ¿Qué es lo que queremos esperar nosotros luego de procesar los datos y pasarlos dentro de todos estos modelos que les estoy comentando? Y vamos a ver un ejemplo de los patrones que se pueden generar dentro de los datos. En esta imagen miramos un avión, que esto es una distribución de balas que eran de los aviones que regresaban de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y este análisis lo hizo Abraham Wald, y lo que quería era entender los patrones. Y como les comentaba, los patrones son muy marcados y existen por todo el mundo. Tanto son muy predecibles porque las personas, aunque no quieren dejar los patrones, los paran dejando. También en la vida cotidiana existen patrones. En este caso, los aviones que regresaban con esta distribución de balas. Y cuando regresaba el avión, pues Abraham Wald se preguntaba qué podemos hacer para reforzar el avión y que los aviones se dejen de caer. Pues la conclusión aquí, y es por eso que uno tiene que tener ese conocimiento analítico, porque si uno solo procesa los datos, puede llegar a conclusiones erróneas. En este caso, pues mucha gente cuando se le muestra esta imagen, creen que donde hay que reforzar es en donde están las balas. Sin embargo, este es un efecto estadístico que se le conoce como survival bias, que es prácticamente toda la información que no se logró capturar porque los aviones no llegaron. Entonces realmente la conclusión es que hay que reforzar donde no hay ninguna bala porque son los aviones que nunca regresaron. Los que sí regresaron, pues va a tener la distribución de las balas, pero regresaron de modo a salvo. Luego también otro patrón, que era lo que les comentaba, que son los patrones en los seres humanos son muy predecibles, es que en el supermercado se dieron cuenta, en una tienda de supermercados se dieron cuenta por medio de modelos y por todo este proceso que les estoy comentando, que los pañales, el champán y las hojas o los gilets se compraban en conjunto. Luego de estudiar un poquito más a detalle se dieron cuenta que estos eran casos de personas que habían clonado una tarjeta de crédito. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Era una persona que había clonado una tarjeta de crédito y estaba comprando todos estos elementos porque el champán y las hojas de afeitar se compraban muy bien en el mercado negro. Entonces falsificaban una tarjeta de crédito o la clonaban y con eso compraban y ponían los pañales para pasar desapercibidos. Entonces la persona que estaba haciendo esto, lo que pensaba en su cabeza es, bueno, voy a poner unos pañales y voy a ser el único y voy a distraerlos. Pero ¿qué pasó? Todos tuvieron esa misma idea y nuevamente el patrón se repite y queda marcado en los datos. También, no sé si se enteraron, pero hace unos años lograron tomar la foto de un hoyo negro, se ve algo así, y como lo hicieron fue utilizar una inteligencia artificial para completar las fotos de los diferentes telescopios que habían tomado las fotografías. ¿Cómo funcionaba esto? Por diferentes partes del mundo tomaban la fotografía del hoyo negro y luego que le tomaban la foto eran fotos separadas y tenían que unificarlas y poder construir la imagen completa. Y por medio de inteligencia artificial, por medio de identificar esos patrones en otras fotografías, cómo reconstruir fotografías,
lograron replicarlo y construir lo que hoy en día podemos tener en mente, que es un hoyo negro. También, esto es un caso también muy interesante que trabajé hace unos años. Estábamos trabajando un modelo de datos para saber ubicar en qué restaurante podíamos poner en Guatemala y en El Salvador de comida rápida en base a las ubicaciones o los locales cercanos a los restaurantes. Y dentro de todo el análisis, pues, por medio de herramientas de Google Maps logramos extraer toda esa información y concluimos algo muy interesante, que es lo que buscamos con los patrones. Realmente nosotros no queremos, a la hora de analizar datos, dar información o insights que ya todos conocen, sino insights que sean no intuitivos, que generen valor y que antes no podíamos verlo porque no teníamos esos ojos analíticos. En este caso, nos dimos cuenta que los hospitales o cualquier lugar que tuviera muchos hospitales iba a tener una influencia directa sobre la venta de los restaurantes. Y nos pusimos a pecar por qué. Y si se ponen a pensar, realmente, pues tiene mucha afluencia de personas porque toda la gente que va a visitar a los hospitales, pues visita a su ser querido y luego se va a comer en algún restaurante cercano. Entonces, esa afluencia hacía que muchos de los restaurantes tuvieran un impacto en las ventas de forma directa. ¿Por qué también les comento que es muy importante saber el tema de los datos, estudiar y saber analizarlos? Porque si no, nuevamente, si nosotros agarramos los datos como están, no los procesamos, no los analizamos y no sabemos las técnicas correctas, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Aquí hay esta es una gráfica en la que estamos correlacionando la cantidad de helados que consumen en California contra la tasa de personas que se ahogan en el mar. Si pueden ver, las líneas siguen una misma tendencia, y lo que usualmente se puede concluir sobre esto es que existe una alta correlación entre el consumo de helados con la tasa de personas que se ahogan en el mar. Entonces, ¿qué podríamos concluir si realmente no procesamos esos datos y no usamos las técnicas correctas? Concluiríamos esto, que realmente el hecho de que las personas coman helado está haciendo que la gente se ahogue. Los datos lo dicen, la correlación existe. Pero ¿qué es lo que sucede? No sé si alguna vez habrán escuchado que la correlación no es causalidad. Entonces, si no sabemos todo esto y no sabemos cómo trabajar estos datos, vamos a llegar a este tipo de conclusiones. ¿Qué es lo que realmente sucede? Lo que realmente sucede en los casos como estos es que se les olvidó incluir el factor temperatura. A mayor temperatura, más gente va a comer helados y más gente se va a meter al mar. Y por más gente que vaya en el mar, eso va a hacer que la tasa de personas que se ahoguen sea mayor. Y finalmente, pues solo concluyendo sobre todo lo que estamos discutiendo, es que el proceso de analizar los datos no solo es la utilización de modelos, no solo es el dato per se. De hecho, se le compara al dato hoy en día que tiene un valor mucho más preciado que el mismo petróleo. Y esta comparación me gusta mucho porque no solo realmente ya los datos y las empresas que manejan datos generan valor y son dentro de la industria los que tienen una ventaja competitiva más fuerte, sino que también esta misma analogía hace la referencia a lo que les estoy comentando y que quiero que se lleven. El dato per se, que es algo que hoy en día todos escuchamos y todos vamos a tener que trabajar, su valor no es intrínseco. Hay un proceso igual que el petróleo que se refina y luego se produce en gasolina, y la gasolina es lo que vale. Es lo mismo con los datos. Los datos se tienen que procesar, se tienen que analizar de la forma correcta para luego poder hacer algún modelo, construir algún modelo por medio de un set de pasos que utilizan matemática y estadística para poder potencializar y generar insights. Esto nos va a permitir poder navegar en mares de competencia, nos va a permitir tener una competencia competitiva o una ventaja competitiva sobre todo el resto de las industrias, y nos va a ayudar a tener decisiones basadas en datos. Finalmente, me gustaría terminar con la frase que dice Sean Red, que es el fundador de Tinder, que es: los datos siempre van a vencer a las emociones. Muchas gracias.